Bienvenidos al módulo de Física Electromagnética. Mi nombre es Laura Consuelo Caro y en esta clase vamos a tratar circuitos eléctricos con resistencias. Tenemos dos tipos de circuitos. Uno que es en serie y el otro viene siendo en paralelo. El tercero es mixto, pero no lo vamos a tratar en esta clase. Solamente vamos a tratar en serie y en paralelo. Acá tenemos un circuito en serie. En serie es cuando las resistencias van continuas. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que la corriente eléctrica lleva esta dirección y no tiene ninguna desviación. Bueno, vamos a tratar un ejemplo donde tenemos la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Para nosotros hallar la resistencia equivalente del circuito o la resistencia total en el circuito utilizamos la siguiente fórmula, donde RE es resistencia equivalente o resistencia total y es igual a la suma de las resistencias que se tienen en el circuito. En este caso, como tenemos tres resistencias, entonces va a ser igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. En este ejemplo vamos a suponer que la resistencia 1 es igual a 3 ohmios. La resistencia 2 es igual a 2 ohmios y la resistencia 3 es igual a 1 ohmio. Si nosotros queremos hallar la resistencia equivalente, sumamos los valores de estas resistencias. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a 3 ohmios más 2 ohmios más 1 ohmio. La suma de estos valores es 6 ohmios, lo cual nos quiere decir que la resistencia equivalente en este circuito es de 6 ohmios. Nosotros podemos resumir esto en otro circuito. Entonces, ese circuito nos queda elaborado de la siguiente forma. Este circuito de tres resistencias lo podemos resumir en un circuito nuevo utilizando solamente la resistencia equivalente, la que obtuvimos acá. Entonces, al resumirlo nos va a quedar el circuito solamente con una resistencia por el cual va a circular la corriente que venía circulando. Bueno, ya como conocemos el valor de la resistencia equivalente, si nosotros tenemos que el voltaje que ingresa en el circuito es de 5 voltios, podemos utilizar la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje que circula por un circuito es igual a la corriente que circula en el circuito por la resistencia. Como acá existen varias resistencias, se utiliza la resistencia equivalente para hallar la corriente total que circula por el circuito. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, despejamos el valor de la corriente. Entonces acá, como la resistencia se encuentra multiplicando, la pasamos a dividir y vamos a obtener la fórmula que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora reemplazamos los valores que tenemos. El voltaje es de 5 voltios y la resistencia viene siendo de 6 ohmios. Entonces, esta relación de unidades nos da 1 amperio. Entonces, la corriente nos va a quedar en amperios. 5 dividido en 6 va a ser igual a 0,83 amperios. Entonces, ahí ya tenemos todas las variables todos los datos de nuestro circuito. El voltaje viene siendo igual a 5 voltios. La corriente que circula por los circuitos viene siendo igual a 0,83 amperios. Y ahí hemos aplicado la ley de Ohm y hemos aplicado la ecuación de cómo hallar la resistencia equivalente en un circuito en serie.